8 de la mañana con 33 minutos. Ya estamos, pero aquí con Sebastián Aguirre y la agenda económica. Con toda la energía de día lunes, Sebastián. Así es, comenzando otra semana. ¿Cómo estás, Carola? ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Estamos comenzando una nueva semana y vamos a partir con datos económicos importantes, en particular con lo que tiene que ver con el precio del dólar de esta semana. Cerró el viernes a la baja y la pregunta con la que partimos es si es que esta semana podríamos ver el precio del dólar nuevamente por debajo de los 900 pesos. Es una posibilidad bien cierta después de lo que anunció la semana pasada el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. El viernes dijo que ya había llegado el momento de comenzar con los recortes de tasa de interés. Y cuando el Banco Central de Estados Unidos recorta la tasa, lo que está haciendo en la práctica es debilitar el precio del dólar a nivel internacional y por eso entonces está la posibilidad de que el dólar siga bajando. Fíjense que ya en el último mes ha perdido 39 pesos, ha caído 39 pesos el dólar acá en Chile. Es una buena noticia por el lado de la inflación. Este es un factor bien relevante. Todos los productos importados, por supuesto, que se compran con dólares tenderían a bajar un poco de precio. De hecho, ya hay algunas estimaciones. Jorge Zelaibe, por ejemplo, economista de Banco Scotiabank, decía hace algunos días atrás que con un precio del dólar que está más bajo, con el precio del petróleo que ha caído, podría venir una baja en los combustibles y eso repercute también en un IPC menor para la próxima medición, la que vamos a conocer a comienzos del próximo mes. Por lo tanto, estamos en un escenario bien interesante para ver qué es lo que va a pasar con el precio del dólar si es que rompe. Este concepto a mí me gusta. Los analistas usan el concepto de la barrera psicológica. Excelente. De los 900 pesos. Sí, porque que haya caído 39 pesos, dijiste tú, ¿no? En un mes. Sí. Es que 39 y dólar en Chile tienen una relación histórica. A ver. En la época de la dictadura, ¿ya? En un momento se fijó el precio a 39 pesos. Claro, por eso te digo que pesos. 39 y el dólar funciona para montones de cosas. Seguro. Fijación de precio. Ahí el ladrillo, ¿no? Claro, era 39 pesos un dólar. Claro. No, en este caso fue de 39 pesos la baja en el último mes para llegar a estos 900. Pero ahí siempre ronda el 39. Claro, sí, va de vuelta. Está buena esa simbólico. relación en todo caso. Bueno, en Estados Unidos ya se da por hecho en todo caso que en septiembre vendrá esta primera rebaja en la tasa de interés. La inflación está bien controlada, está en los niveles más bajos desde el año 2021, en torno al 3%. El desempleo subió un poco, pero sigue en 4,3%, o sea, está en niveles bien razonables. Todavía de todas maneras da espacio para que la Reserva Federal pueda mover sus tasas y como les contábamos entonces, desde julio del 2023 está en estos niveles récords, pero ya en septiembre podríamos empezar a ver los primeros recortes. Conversamos con el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda, para entender bien cuáles son los factores que están incidiendo en esto, porque no solo pasa por la Reserva Federal. Escuchemos qué fue lo que nos dijo en conversación con Agenda Económica el viernes. El día de hoy pudimos conocer las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, donde dio lociones de que podríamos ver recortes de tasas en las próximas reuniones del mes de septiembre, pero además dio a entender que ya la situación estaba lo suficientemente creada para ver más recortes en el futuro. Es por esto que hemos visto disminuciones en el precio del dólar al día de hoy hasta niveles incluso por debajo de los 915, pero no se descarta la posibilidad de que podríamos verlo caer nuevamente incluso a niveles de 908 e incluso los 900 pesos. Todo esto dependerá de cómo el mercado vaya interiorizando las decisiones que vaya tomando la Reserva Federal y por supuesto también que el precio del cobre comience a repuntar desde los 4.1 dólares la libra que se encuentra el día de hoy. Ahí estaban entonces algunos de los factores que pueden incidir en lo que vaya a ocurrir esta semana. Ya lo decíamos, buena noticia desde el punto de vista de la inflación en términos macro, pero también quizás para quienes están pensando en viajar durante el 18 de septiembre. Muchos están pensando en salir quizás de Chile, aprovechando un fin de semana XXL. Así que esa también sería una buena noticia para ellos en particular. El cobre hasta ahora está subiendo, así que vamos a ver cómo arranca la sesión para el precio del dólar en un rato más cuando ya esté operando los mercados en torno a este tema. En todo caso, es una buena señal también la que da la Reserva Federal de Estados Unidos, no solo por el precio del dólar, sino porque los analistas ya entienden que esto puede ayudar, por ejemplo, a que el Banco Central chileno también
tenga más espacio para reducir la tasa de interés y con eso facilitar la actividad económica en nuestro país. Así que tiene varias implicancias lo que ha dejado como mensaje el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, el pasado viernes. Vamos a ir a otro tema y uno muy interesante. Tiene que ver con los datos que publicó el INE el viernes, que muestran cómo ha evolucionado los ingresos en nuestro país, los ingresos vinculados al trabajo, en la encuesta suplementaria de ingresos. Es el análisis más exhaustivo en esta materia que permite conocer cuáles son los niveles relacionados al pago de sueldo, básicamente, para las personas que están con trabajo en Chile, y muestran que en nuestro país la mitad de los trabajadores recibió un salario que es igual o menor a los 582.000 pesos en 2023. Esa es la mediana de sueldos que revela esta encuesta del INE y muestra un aumento respecto a lo que se había visto en el año 2022 en la misma encuesta. La mediana el 2022 había sido de 527.000 pesos, ahora sube a 582.000 y es una noticia importante porque hay un repunte a diferencia de lo que había ocurrido respecto al año 2021. Había caído la mediana de ingresos en la encuesta anterior. Por lo tanto, acá hay un primer antecedente que es bien importante, pero de todas maneras es una señal también bien importante de la distribución de ingresos en Chile, de cómo está vinculada también a la formalidad del trabajo y por último también de las capacidades que tienen las familias chilenas también para solventar sus propios gastos asociados a estos ingresos formales. Hay un aumento de cerca de 80.000 pesos, como decíamos, respecto a 2022, pero de todas maneras, en un contexto donde la inflación ha subido tanto, estos aumentos de sueldo se diluyen un poco, ¿no? En términos del poder adquisitivo que tienen las familias. Hay un alza de 3,8% solamente. Cuando se descuenta la inflación, la mediana de sueldos solo sube en un 3,8%. ¿Cuál es el ingreso promedio? De 826.000 pesos de nuestro país. Pero sabemos que eso, los promedios a veces son un poco engañosos, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, el 70,1% de los trabajadores están por debajo del promedio nacional. 70% de los trabajadores en Chile está por debajo de ese promedio. Por lo tanto, ahí hay un dato bien importante que tiene que ver con la distribución de ingresos, como decíamos, que tiene un repunte quizás hacia sueldos más altos recién en un porcentaje de la población bien pequeño. Escuchemos al jefe de estadística de ingresos del trabajo del Instituto Nacional de Estadística, Joaquín Nilo, explicó cómo se distribuyen también los porcentajes de población en cada uno de los tramos de ingresos. Esto fue lo que nos dijo. El mayor porcentaje de la población ocupada se encuentra en el tramo de ingresos de 400 a 500.000 pesos, que concentró un 16,8% de las personas, y es interesante destacar que este es el tramo más cercano al ingreso mínimo neto. Le siguen los tramos de 500 a 600.000 y de 600.000 a 700.000. Ahí estaba entonces una de las explicaciones que tiene que ver con la distribución de los trabajadores. El 29% de los trabajadores en Chile está en el tramo que va de los 400 a 600.000 pesos, o sea, rondando el sueldo mínimo. Y ese es un dato bien relevante sobre cuál puede ser quizás uno de los desafíos que tiene nuestro país también en materia de distribución salarial. Esto está asociado mucho también a la formalidad del trabajo, ¿no? O sea, en la medida en que hay mayor formalidad, que hay niveles de contratación más altos también, eso puede tender a empujar los sueldos, pero también con asuntos de productividad. En una economía que está un poco estancada, hace una década por lo menos que venimos con un nivel de productividad también estancado, evidentemente que eso repercute en sueldos que a ojos de los trabajadores no están subiendo lo suficiente, ¿no? Sobre todo cuando, como ya comentábamos, la inflación muchas veces termina comiendo cualquier reajuste de sueldo, y eso es lo que se ha visto desde la pandemia en adelante. También en la entrega de estos resultados estuvo el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, en una agenda laboral que tiene el gobierno, que ha tratado de fortalecer precisamente algunos aspectos de legislación, estableciendo un sueldo mínimo más alto, generando condiciones de negociación también quizás más favorables para los trabajadores. Esto fue parte del análisis que hizo el subsecretario del Trabajo sobre estos antecedentes. Al menos en materia de correr la brecha, no solamente de elevar el salario mínimo, sino que producir un efecto escalón, que creo que en los gráficos que se estaban ahí se destacaban, se muestra de manera muy clara. Es muy relevante porque todavía en el país la proporción de personas que reciben un ingreso alrededor del mínimo es grande.
creo que es importante relevar que políticas salariales tienen efectos positivos. Ahí está la visión entonces del subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo. Respecto a este tema, el gobierno ha enfatizado en la necesidad de, bueno, era uno de los compromisos de campaña, de hecho, de subir el sueldo mínimo como una forma de empujar también otros sueldos, pero en contrapartida, desde el mundo académico, planteaban también que una serie de modificaciones en el mercado laboral, de la legislación laboral, están generando un desincentivo a la contratación, por ejemplo. Por un lado, el alza en el sueldo mínimo, pero también otros aspectos como la implementación de la ley de 40 horas, por ejemplo, que podrían ir empujando a más gente a salir del mercado laboral. Juan Bravo es economista académico de la Universidad Diego Portales, integrante del Observatorio de Contexto Económico de esa universidad, y explicaba también cómo, a su juicio al menos, esta legislación podría estar generando un desincentivo a la contratación y a la formalidad. Escuchemos qué fue lo que dijo. Una persona que gana ingresos tan bajos, ¿cierto? No solo es el costo de pagar impuestos, sino que es todo el costo en general del cumplimiento tributario. Tener que estar pagando contadores para poder hacer ese cumplimiento tributario, ¿cierto? Permisos que se demoran, los tiempos que se demoran en darse los permisos para que yo pueda ejercer un emprendimiento. Todo eso eleva el costo de formalizarse. Y la pregunta para esa persona es, bueno, ¿y cuáles serían los beneficios que tengo de formalizarme, ¿cierto? Bueno, y ese punto es bien relevante cuando estamos discutiendo la reforma previsional, por ejemplo, y eso supone un aumento de la cotización que debería pagar el empleador, la persona que contrata o la empresa que contrata. Bueno, este punto va a ser bien relevante, saber hacia dónde va a ir esa cotización extra, ese 6%. Es un asunto que puede repercutir luego en el mercado laboral desde el punto de vista de la formalidad. Lo que han planteado distintos académicos y especialistas en materia previsional es que si es que parte de esa cotización extra se va a un fondo solidario, es decir, no lo percibe como un beneficio directo el trabajador, eso puede generar un desincentivo, como decíamos, a la contratación, a formalizarse. ¿Por qué voy a tratar de cumplir con toda la legislación laboral? ¿Por qué voy a someterme a ese 6% extra de cotización que sale de mi sueldo bruto? Si es que al final yo no voy a ver el beneficio directo de eso. Y es uno de los antecedentes que está sobre la mesa. En eso hay una discusión abierta en todo caso, no es un tema completamente zanjado. Solo para cerrar, las regiones que presentaron niveles promedio de sueldo por sobre el promedio nacional, en la de Antofagasta, más de 1.085.000 pesos de sueldo promedio en Antofagasta. La de Magallanes, más de 958.000 pesos en promedio, y la de la región metropolitana, más de 948.000 pesos. Y lo último, a nivel nacional, si uno mira la diferencia entre hombres y mujeres, es bien importante esto. El ingreso promedio a nivel nacional de los hombres está en los 919.000 pesos. El de las mujeres en 704.000 pesos. Hay una brecha cercana al 23% en desmedro de las mujeres. Otra señal de alerta también que deja la encuesta suplementaria de ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas. Nos vamos a otro tema, 8:46. A propósito de mercado laboral y de lo que ha significado también la irrupción de la tecnología en los últimos años, ha habido un cambio notable a propósito de las plataformas y aplicaciones digitales que permiten el acceso a trabajo en condiciones muchas veces que están lejos de ser las idóneas. Hay un estudio que se llama Fair Work, que se desarrolla en Chile, que analiza precisamente las condiciones laborales en 9 aplicaciones digitales que operan acá en nuestro país. Estamos hablando de las aplicaciones de transporte, de delivery, de comida, entre otras cosas. Y es un estudio muy interesante porque logra abordar las condiciones en las que los trabajadores desempeñan sus tareas dentro de estas plataformas. Sabiendo que hay condiciones bien precarias en muchos casos, es interesante ver cómo se percibe precisamente esto y cómo se compara también después de la implementación de nueva legislación que lo que busca es dar más seguridad a esos trabajadores. La llamada ley Uber. Exactamente. Vamos a conversar de este tema junto al académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y que desarrolla este estudio acá en Chile. Arturo Arriagada está en contacto con Agenda Económica. Bienvenido, Arturo.
Hola Arturo. Hola, Buenas. buenos días. Gracias por el contacto. Este estudio es la tercer año consecutivo que desarrollan este estudio acá en Chile, Fair Work. Cuéntanos primero, Arturo, del contexto. ¿Cuál es el objetivo que busca esta investigación acá en nuestro país? Este es un estudio que hacemos ya hace casi 4 años. Este es el tercer informe y el objetivo que tiene es analizar las dinámicas laborales y las condiciones laborales de lo que se entiende por trabajo de plataformas, ¿no? Específicamente conductores y repartidores de aplicaciones digitales. Lo que hacemos es explorar desde la perspectiva del trabajo justo 5 dimensiones a través de las cuales es posible analizar las condiciones dinámicas laborales de este trabajo. Van desde los ingresos, por ejemplo, pasando por las condiciones y la administración de las plataformas para ofrecer condiciones laborales justas, en fin. ¿Podríamos profundizar en esos puntos? ¿Cuáles son esas dimensiones que se miden para entender bien qué resultados arrojan? Ya vamos con eso al tiro. Principalmente nosotros analizamos si es que las personas que trabajan en esta economía, que en el último trimestre, abril-junio, fueron casi 60.000 las que declararon como su ocupación principal este tipo de trabajo en plataformas digitales. Lo que hacemos es ver si ganan por sobre el sueldo mínimo y también por sobre lo que se entiende como salario justo, que es básicamente el salario que te permite cubrir tus costos reales de vida. También el principio de administración justa, que se refiere a los tipos de dinámicas que se dan de interacción entre la plataforma y la persona que presta servicio, que puedan acceder a procedimientos claros y transparentes de comunicación en relación a las desactivaciones, por ejemplo, que es otro caso bastante común. Desactivación de la plataforma. Principio, claro, que te eliminen de un día para otro, en el fondo, sin tener claro cuál fue el procedimiento. Los contratos también es un aspecto súper importante, si esos contratos operan en base a la legislación chilena o no, si esos contratos están disponibles de manera accesible, cuáles son las cláusulas que ofrecen esos contratos. También lo que se entiende por representación justa, si es que existen canales de comunicación y si hay organizaciones, por ejemplo, de trabajadores que son escuchadas y que pueden acceder a presentar sus demandas o a dialogar con las empresas de aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hacemos nosotros... Ese punto, perdón Arturo, pero ese punto, el último, es bien relevante porque quizás está en el centro de la forma de relación empresa-trabajador que tienen estas plataformas. La capacidad de organización de estos trabajadores está bien limitado, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué perciben ustedes en base a esta investigación? O sea, es limitada, si bien existen asociaciones y organizaciones de trabajadores de apps, no son reconocidas formalmente por las empresas. Eso significa que pueden tener interacciones que son más bien informales y que no necesariamente se traducen no vinculantes. Claro, y no se traducen necesariamente en grandes cambios. También eso se entiende en el contexto de este trabajo, ¿no? Estos son trabajos que se hacen de manera bastante autónoma y aislada. No se trabaja en equipo, no hay una trayectoria laboral continua de largo plazo, ascendente, si se quiere, sino más bien son dinámicas de entrada y salida a este mercado, ¿no? Poder realizar actividades que son muy concretas, que se pagan de manera también muy acotada, ¿no? Claro, estamos conversando con Arturo Arriagada aquí en Agenda Económica. Arturo, y respecto al ítem de la remuneración, del pago justo, que es una de las dimensiones que ustedes también analizan, ¿qué concluyen ahí? ¿Cómo evolucionan los salarios y qué información pudieron recabar también de lo que pagan estas plataformas? Hay un punto importante aquí porque el estudio que nosotros hacemos se basa por un lado en entrevistas con trabajadores, en análisis de la información disponible sobre este mercado, que no es mucha. El Instituto Nacional de Estadística está hace un tiempo haciendo algunas estadísticas experimentales para poder cuantificar
este mercado laboral, y también contactamos a las empresas para que nos provean información y así poder contrastar lo que obtenemos tanto en las entrevistas como en el análisis de las encuestas. Y en relación al pago, al salario, nosotros este año pudimos corroborar que solo una plataforma paga ingresos que están por sobre el salario mínimo en Chile y el salario digno también, en caso de que trabajen 40 horas, ¿no? ¿Qué plataforma 45 es, horas, que fue Cabify. Cabify fue la única que fue capaz de entregar información que daba cuenta que sus trabajadores recibían un ingreso, si se quiere, por sobre el mínimo y también por sobre lo que se entiende por salario justo, que son más o menos 780.000 pesos. Esto no significa que otras plataformas no lo cumplan, pero nosotros no podemos corroborarlo en el fondo y no podemos asignar puntajes de acuerdo a nuestra metodología. Entonces, ese es como el caso excepcional, ¿Arturo? En relación a ese principio. Estamos conversando con Arturo Regada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, investigador principal del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. ¿Qué ha pasado con los efectos de la llamada ley Uber? ¿Hay conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de los nuevos derechos que tienen y por parte de las empresas respecto a los deberes que impone? Bueno, esa pregunta es grande porque, por un lado, la ley 21.341 afecta principalmente a los repartidores. ¿Ya? Lo que se denomina la denominada ley Uber todavía está en su implementación. Entonces, por ahora, lo que nosotros hemos detectado es que esta ley no hay tanto conocimiento respecto de las mejoras que ofrece por el hecho de establecer, por ejemplo, que existan contratos entre las personas que prestan servicios para estas empresas y así puedan acceder a seguridad social, por ejemplo. Y ese nivel de desconocimiento y el impacto también de la regulación ha generado también ciertos efectos que tienen que ver con un fenómeno que es difícil y está siendo un problema tanto para las empresas como para el regulador, que es el del arrendamiento de cuentas. Lo que está ocurriendo hoy en día es que mucha gente está arrendando cuentas para que otras personas puedan acceder a este mercado y prestar servicios, y eso significa que se esconde un número importante de personas que no están identificadas tanto por las plataformas como en caso de existir cualquier problema. Entonces, frente a esa dinámica, hoy en día hay un espacio importante en el cual la regulación tiene que mejorar con el fin de poner más incentivos a las empresas para que se hagan cargo de esa problemática. Por otro lado, el que existe una regulación siempre establece pisos mínimos, que por un lado es muy bueno, pero por otro, esos pisos mínimos también muchas veces es lo que las empresas cumplen. Por ejemplo, tener oficinas físicas para que los trabajadores puedan acceder y contactarse con personas en estas empresas. Por lo general, no hay más de una en alguna comuna de Santiago, ¿no? Claro. Sí, Arturo, déjame preguntarte por otro fenómeno que existió siempre de alguna manera en algún porcentaje, pero de pronto se creó un boom gigantesco, que es no el del Uber, sino que el del delivery, que es otra faceta de la relación entre la empresa y el consumidor que genera esta llegada de los productos que tú pides a través de plataformas, y eso ha generado, pero por lo menos uno supone, un auge bastante importante en otra forma de negocio, y no sé qué tanto eso afectó la clásica ida a la tienda o al almacén de comprar. Bueno, ese es un fenómeno bien interesante, y ahí hay que entender que estas aplicaciones no aparecen de la nada y no se insertan o no desarrollan un mercado también desde cero. Aquí lo que estamos viendo es como una transición en relación a nuestras formas de vida, en relación a nuestras dinámicas de movernos por la ciudad, etcétera, etcétera.
A mí lo que me parece y lo que me motivó personalmente a involucrarme en este estudio es que se plantea una idea en relación al futuro del trabajo que merece mucha atención, Sí. y que es el trabajo autónomo, el trabajo independiente intermediado por una plataforma, con los aspectos buenos que puede tener eso en términos de ofrecer soluciones rápidas y de manera muy eficiente para el consumidor final, pero muchas veces a costa de una serie de dinámicas que son opacas y que muchas veces no ofrecen condiciones muy buenas para quienes están prestando esos servicios. Arturo. Y te pongo un ejemplo muy concreto. Sí. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el sector de los restaurantes, es muy interesante tener en cuenta en relación al impacto que estas aplicaciones están teniendo, ¿no? Este reparto lo que hace finalmente es situarse como intermediario entre una oferta y demanda, donde se empieza a acumular cada vez más poder qué para pasa fijar las cuando condiciones de ese mercado. ¿Y qué pasa cuando la plataforma, la aplicación, no tiene que ver con Chile, pero llega a Chile? Qué sé yo, estoy hablándote de AliExpress, te estoy hablando de todas las otras que están en Mercado Libre, en fin, un montón de ellas que, bueno, eliminan el contacto físico del consumidor con la tienda. Y se genera ahora ya no un problema de traslado en torno al territorio, sino que estamos hablando de algo que llega de afuera. Claro, el negocio de estas empresas finalmente es poder acumular y gestionar datos a gran escala. Es ahí donde está su capacidad como de generar valor, ¿no? Por el hecho de convertirse en un intermediario que es imposible de saltar, ¿no? Que es imposible de evadir. Y ahí es donde es fundamental que estos mercados y estas dinámicas no solo tengan regulación, sino que también se les traspase información y se transparente cómo operan estas empresas a los consumidores finales, porque lo que puede ser muy cómodo para ti hoy día puede ser a costa de la inseguridad o de una condición laboral precaria de alguien que está prestando ese servicio o de la precarización de una industria, ¿ya? Por eso el caso de los restaurantes es tan interesante, porque la presión que se está poniendo por parte, por ejemplo, de las plataformas a la definición de precios, a incluso cómo ha cambiado lo que significa hoy día tener un restaurante. Me estoy acordando de la serie de Bear ahora como moda, ejemplo, ¿no? Concreto de cómo está funcionando esta industria, ¿no? Que es muy interesante. Entonces, necesitamos de alguna manera, y ahí lo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística es muy interesante, de cuantificar este mercado y saber cuáles son y cuántos están prestando servicios a estas plataformas, porque si no lo sabemos, ninguna regulación va a ser suficiente, y esto es lo que se está presentando como el futuro del trabajo para muchas personas. Arturo Arriagada, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Arturo, por el contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Que estén bien. 9:01, nos despedimos de Agenda Económica con dos datos. Uno, comenzó el Travel Sale, que es uno de estos eventos de comercio electrónico tipo Cyber Day, Cyber Monday. Bueno, se realiza este evento, lo organiza la Federación de Turismo de Chile, FEDETUR, junto a la Cámara de Comercio de Santiago. Parte hoy, termina este 28 de agosto. Qué interesante. Travel Sale, pensando en el verano. Que están pensando en el verano. O hay ofertas específicas también para el 18, lo que hablábamos antes, como viene un fin de semana tan largo. El dólar un poquito más bajo. Trae ofertas y descuentos de fin de año y temporada 2025 también. Si alguien quiere ya empezar a planificar sus vacaciones para el próximo verano, puede echar un vistazo ahí en el Travel Sale. Y si ponen el buscador Travel Sale, aparece cyber.cl. ¿Será esa la...? Travelsale.cl es el sitio web oficial del evento, de acuerdo a lo que nos informaron de la Cámara de Comercio. Está también a través de las redes sociales. Y lo último, tenemos datos de desempleo, como para seguir la información esta semana. Esta semana vamos a conocer los datos del trimestre mayo a julio. Ojo con ese tema, justo hoy día en la encuesta Academ, el tema económico ya aparece posicionado con un repunte como una de las prioridades que debería tener el gobierno en su agenda para las próximas semanas. Muchas gracias, Sebastián Aguirre.